Este es mi taladro de columna. Lo compré con una buena oferta y además compré este soporte de precisión para fresadoras. No es que sean de gran calidad, pero por su precio están muy bien y son resistentes, siempre y cuando no intentes meter un taladro más grande del que puedes sujetar. Con este equipo puedo realizar algunas manualidades con facilidad, pero tiene un gran pero, y es que para cambiar la altura hay que aflojar unos tornillos, mover el taladro y apretarlos muy fuerte. Se hace complicado su uso cuando hay que cambiar la altura varias veces, así que en este vídeo voy a hacer que este taladro sea más fácil de manejar. Lo haré con una tabla, un tornillo de 1 metro de longitud y 8 milímetros de diámetro y varias tuercas y tornillos. Lo primero es tomar varias medidas del soporte, en especial el diámetro de la columna. Ahora corto la tabla en varios trozos. Voy a necesitar 4 que irán en la columna, 2 que sujetarán el taladro y uno más largo que hará de soporte. Después de sujetar los 4 trozos con firmeza, hago un agujero que los atraviese. Al hacerlo con todos a la vez, me aseguro de que serán idénticos. Por cierto, lo hago con la misma columna que voy a modificar. En este primer agujero irá el tornillo de 1 metro. Luego hago un agujero donde irá la columna. Como veis, empiezo con uno pequeño y voy haciéndolo más grande. Como no tengo mucha idea de carpintería, tengo bastantes problemas para hacerlo. Ahora cojo 2 de las tablas y con precisión les amplío el agujero del tornillo. Solo lo hago hasta la mitad del grosor. Aquí están las 2 tablas y gracias a la ampliación puedo encajar 2 tuercas dentro del agujero. No me han quedado simétricas, pero espero que sirvan. Toca ahora montar la sujeción para el taladro. Coloco las 2 tablas del soporte con fuerza en el taladro. Lo han de sujetar para que no se mueva. Después coloco una de las tablas con tuerca. Hago un agujero pequeño para los tornillos y la atornillo a los soportes. Hago lo mismo con la parte de abajo. Es buena idea poner ya el tornillo de 1 metro para que quede todo bien alineado. Con esto el soporte queda terminado. Toca ahora acortar el tornillo, pues solo voy a necesitar 45 centímetros. Bastará con cortarlo con una sierra. Con la ayuda del taladro de columna le hago un agujero al tornillo. Esto me ayudará después a ponerle un mango. Paso el tornillo por el soporte, dándole cientos de vueltas. Ahora es el turno de colocar una tabla sin tuerca por un lado del tornillo. Le pongo unas arandelas y una tuerca autoblocante. Las tuercas autoblocantes tienen una pieza de plástico que impide que se desenrosquen por accidente. También las hace difíciles de colocar, pero son imprescindibles para este proyecto. Al otro lado del tornillo coloco otra tabla, pero colocando primero otra tuerca autoblocante. Por último, pongo un mango al tornillo. Simplemente coloco una madera agujereada y meto un tornillo que encaje en el agujero que he hecho antes. Desmonto el soporte del taladro y vuelvo a montarlo, pero dentro de mi propio soporte. Aprovecho un tope de la columna para que aguante la tabla superior. Como veis, si doy vueltas al tornillo, puedo subir y bajar el taladro con facilidad. Ahora debería colocar la tabla larga, pero como no sé nada de carpintería, me choca con el soporte del taladro. Así que voy a atornillar unos trozos de madera en el soporte superior e inferior para hacer una separación. Ya que estoy, añadiré una tabla de base, que dará una mejor sujeción. Tomo las medidas necesarias, atornillo la tabla larga a la base, la reforzaré con otro trozo de madera y por fin la atornillaré a las tablas que sujetan el tornillo. Ha sido bastante complicado y un poco desastre, pero ahora ya puedo subir y bajar mi taladro barato con facilidad y a la vez con precisión, lo que me ayudará en próximos proyectos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.